llama la corriente sistémica, ¿no? Que toma un poco toda esta concepción que vamos a ver en el día de hoy y viene de la teoría de los sistemas. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos. Bien, acá puse los objetivos del encuentro del día de hoy, ¿no? La idea es que podamos comprender a la familia como un sistema. De hecho, la clase, el encuentro de hoy es la familia como sistema y pensar entre todos el funcionamiento de la familia como sistema y brindar herramientas para mejorar la funcionalidad de la familia. Estos son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver si los podemos alcanzar. Bueno, vamos a comenzar entre todos pensando qué es la familia. ¿Qué es la familia? La familia, yo traje acá una definición, que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Pero hay un montón de definiciones, ¿sí? Hoy en día se habla un montón de familia, de un montón de concepciones distintas. El concepto de familia se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos como hijos de Dios que la familia es la institución primaria, es el núcleo. En el libro de Génesis hemos leído seguramente todos que Dios creó al hombre y después se dio cuenta de ¿qué? Que no podía estar solo. Que no podía estar solo. ¿Y qué hizo para la alegría del hombre? Nos creó a nosotras las mujeres, ¿no? Bueno, y ahí es donde comienza esta institución primaria, ¿no? Esta institución que es la familia. Y a partir de ahí, la familia va a ser transmisora, ¿no? A través de los años, va a transmitir la fe. La familia es una institución que tiene por esencia un propósito divino. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una concepción de lo que es la familia, más allá de las definiciones que podamos dar o podamos ver de lo que es la familia. Hoy tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me pareció como la más acertada para este encuentro. Entonces podemos ver que es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco, que pueden ser consanguinidad, matrimonio, adopción, o también pueden ser unidas por lazos de convivencia. Y se habla de familia para la Organización Mundial de la Salud cuando se comparte un hogar y los recursos. Es la unidad básica de la sociedad, fundamental para el desarrollo emocional, la salud y la transmisión de valores, adoptando diversas estructuras según el contexto. ¿Sí? Acá en esto, adoptando distintas estructuras, ya comienza, ¿no?, a hablar un poco de los distintos modelos de familia que fueron surgiendo, ¿sí?, a lo largo de los años. Y por eso es que, bueno, después se habló de la familia ensamblada, la familia monoparental, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a detener ahí, sino que hoy lo importante para este encuentro es que podamos ver la familia. ¿Cuál es la función de la familia? ¿Cuál es la función de la familia? La familia tiene que cumplir o llevar adelante. Una es la función biológica, que es la más básica, que es la de procrear. El matrimonio va a procrear hijos y a partir de ahí esa función biológica no solo tiene la tarea de reproducción, sino además de los cuidados para que haya una supervivencia de la especie. Todos los cuidados que necesita un ser humano cuando nace. ¿Cuáles son esos cuidados? Abrigo, alimento, los cuidados biológicos. Después también la familia no solo tiene una función biológica, tiene una función afectiva. La función afectiva es esa función, ¿sí?, de brindarle ese amor, fomentar la identidad y el afecto genuino. ¿Qué sería esto? ¿Vieron que siempre se habla de la diferencia entre una casa y un hogar? ¿Escucharon hablar de esa diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una casa y un hogar? Cuando uno...
A ver, ese lugar, ¿no?, donde vamos a encontrar el apego seguro, donde vamos a poder a partir de esto sí generar lazos con otros de seguridad, vamos a poder formar una buena autoestima. Esa es la función afectiva de la familia. Y después tiene también una función social. La función social, se supone que las familias preparan a los hijos, en este caso, para que después puedan ir hacia la sociedad. ¿Y eso cómo sería? Transmitiéndole valores, ¿sí?, enseñándoles cómo son los vínculos. Temas que están formados por elementos. Y esos elementos tienen un objetivo, un propósito en común. Y es más que la suma de todos los elementos, que es un principio que se llama de totalidad que está en los sistemas. Entre todos tienen una finalidad. Ahora, ¿a quién se le ocurre esto de la familia como sistema? La teoría general de los sistemas es una teoría que es creada en los años 40, 50 por un biólogo que se llama, tengo acá el nombre, que es medio complicado, Ludwig von Bertalanffy. Es un biólogo que él hace la teoría general de los sistemas, ¿no?, hablando de los sistemas en general. Ahora, esta teoría después la toman médicos, psiquiatras, terapeutas y empiezan a decir, bueno, la familia también es un sistema. Y empiezan a unir, ¿no?, componentes de esta teoría general y la empiezan a llevar a funciones de la familia. Un conjunto organizado e interdependiente de unidades. ¿Quiénes serían las unidades? Nosotros. Mamá, papá, hijos, ¿sí? Unidades que interactúan continuamente, autorregulándose mediante reglas internas y funciones compartidas orientadas hacia un propósito en común. ¿El propósito común cuál sería? Las funciones que vimos antes, o sea, la familia tiene funciones. Entonces, esta familia va a tener, ¿sí?, distintas partes que y no están como al mismo nivel. Se supone que debería el subsistema parental estar por encima del subsistema fraterno. Entonces, cada subsistema también tiene una función, dice Salvador Minuchin, que el subsistema conyugal se va a centrar en un espacio de intimidad y de apoyo mutuo entre la pareja. El subsistema parental dice que tiene funciones de educación y protección de los hijos. Y el fraterno, que sería el de hijos o el de hermanos, promueve la relación entre hermanos y el aprendizaje social mutuo. Y estos son los subsistemas. Principio que establece que la familia es más que la suma de sus partes, sugiriendo que los acontecimientos familiares no pueden explicarse únicamente a través de las características individuales. Mamá, papá, el hijo ya es joven y decide irse a vivir solo. Y este hijo se suponía que era un poco el mediador entre esa madre y ese padre, ¿no? Que suele ocurrir bastante a veces, ¿no?, que quedan los hijos ahí en el medio entre mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este hijo sale de este sistema, se podría decir que ahí se necesita un reacomodamiento en ese equilibrio familiar que se estaba dando, en esa totalidad. La totalidad comienza de alguna forma a mostrarse disfuncional y se produce un desequilibrio en lo que habíamos visto como el subsistema conyugal entre los esposos. Porque, bueno, antes había un intermediario. ¿Qué va a pasar? A este subsistema conyugal no le va a quedar otra que poder reinventarse o reacomodarse para poder comenzar a resolver las cuestiones que antes tenían con un mediador, sin ese mediador, o sea, porque el hijo se fue de la casa. Entonces, ahí es donde se ve cómo, ¿no?, la dinámica familiar va a ir cambiando de acuerdo a los movimientos que va habiendo en la familia. Eso ahora vamos a ver
que hay movimientos que suelen llamarse crisis, ni muy rígido, ¿por qué? Porque si es muy rígido es como un muro que no permite ese ida y vuelta. Entonces nos encerramos y no hay retroalimentación, no hay crecimiento. Ahora, si eso es muy difuso y entra y sale todo sin un control, también es peligroso. Porque la familia puede perder su esencia, ¿no? Se pueden poner en juego sus valores, su sistema de creencias, ¿no? Entonces ahí no nos podemos cerrar, no podemos levantar muros porque son parte de nuestra sociedad hoy en día. Todos seguramente tenemos alguna red social, utilizamos alguna red social. Entonces, pero también como ser muy cuidadosos ahí en qué entra y qué dejamos entrar y qué no. ¿Cuál va a ser el uso de esas redes? Entonces, es muy importante no perder esa esencia de familia y en este intercambio que se da de la familia como un sistema abierto. Homeostasis familiar, qué palabra, ¿no? Bueno, homeostasis familiar. ¿Qué significa esto de la homeostasis familiar? Es el equilibrio. Esta teoría de los sistemas dice que todo sistema apunta a un equilibrio. Entonces, cuando en una familia hay algún tipo de crisis o alguna situación, lo que se va a tratar es de que eso vuelva enseguida a el equilibrio. ¿De qué forma? Bueno, a ver, acá dice, la familia tiende a mantener su estabilidad interna, creando rutinas, valores que les permiten enfrentar desafíos y adaptarse a cambios en su entorno. Esto es positivo. Por un lado, este equilibrio es positivo porque es lo que le da continuidad a esos valores, esas creencias que yo como familia quiero transmitir, esos hábitos. Por un lado, esta es la parte positiva de la homeostasis, pero tiene un lado negativo también, porque a veces este equilibrio es disfuncional. Y ahora vamos a ver cómo podemos relacionar esto con las adicciones. Dice el lado negativo, tiene el lado negativo y el lado positivo. El lado negativo dice los equilibrios tóxicos pueden surgir cuando un miembro de la familia intenta cambiar y el sistema puede ejercer presión para que regrese a su antiguo rol, creando resistencia al cambio. Bueno, dice que la crisis siempre es una oportunidad para un cambio. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno atraviesa la crisis se supone que algo de todo eso tal vez aprendí y pude como tomar algo nuevo para el sistema familia. Pasa mucho a veces con las crisis económicas de la familia. Puede ser, ¿no?, que una crisis económica venga a una familia porque tal vez, no sé, echaron a papá del trabajo. Y ahí se va a producir un desequilibrio en la familia. Tiene que ver con los ciclos vitales de las personas. ¿Qué son los ciclos vitales? El nacimiento, ¿no? A ver, primero, bueno, una crisis. Casarse, ¿ustedes piensan que es una crisis? Es una crisis. En el buen sentido, todo lo que implica, ¿no?, los preparativos, ¿no?, para ese casamiento. Es una crisis. Y es una crisis linda. Pongámosle, ¿no? Es una crisis linda porque, bueno, uno está eligiendo a esa persona con la cual quiere compartir su vida. Entonces, pero eso es una crisis por la que pasan las personas. Es una crisis que llamamos evolutiva. La llegada de un bebé también es tomada como una crisis porque necesita una reacomodación en ese sistema familia importante, ¿no? Con la llegada de este nuevo miembro que no duerme, que no sabemos qué le pasa cuando llora, ¿sí? En donde por ahí mamá y papá no se ponen de acuerdo en algunas cosas. Entonces es todo un reacomodamiento. El inicio en la etapa escolar también es una crisis. ¿A qué colegio lo mandamos? ¿Este colegio será bueno? ¿Este no? ¿Me queda cerca? ¿Me queda lejos? ¿Los valores? ¿No? Pero es cristiano, es católico, ¿no? Ahí empezamos también a ver cómo resolver esa crisis.
Después viene la crisis de hijos adolescentes. No sé quién ya pasó, padeció la crisis de hijos adolescentes. Y adolescentes. Preadolescentes y adolescentes también es una crisis. Y ahora que viene, ¿no? La crisis del retiro. Estas son todas crisis por las que vamos a ir pasando todos porque son crisis evolutivas. Y requieren, como toda crisis, igual reencontrar ese equilibrio que el sistema perdió. Ahora hay otras crisis que no son evolutivas, que son inesperadas y que, bueno, tal vez no están tan buenas como las que veíamos recién, ¿no? Son inesperadas, son eventos no previstos, como enfermedades graves, pérdidas de seres queridos, pérdidas de mascotas, hay hasta, yo diría, en esto de las crisis inesperadas, a veces, bueno, las pérdidas de trabajo, esto de las adicciones, son una crisis inesperada en la familia, también entran acá como algo brusco, inesperado. Más me interesa, decía este autor, es ver cómo funcionan las familias. Y para ver cómo funcionaban, él creó un sistema de 5 componentes y a su vez creó un test para medir cómo estaban estas distintas funciones en la familia. Dice, la familia tiene una capacidad adaptativa, ¿no? Como veíamos, si van superando esas crisis que vimos, tienen esta capacidad adaptativa, muestran resiliencia y adaptabilidad ante diversas circunstancias. Esta capacidad adaptativa es fundamental para enfrentar desafíos y mantener la cohesión y el bienestar familiar. Ahora sí creo que la próxima ya entramos bien, el modelo ADGAR. ADGAR, ¿por qué? Porque son las iniciales de las palabras que el autor que les mencioné va a ir midiendo para ver cómo está la funcionalidad de esa familia. Entonces, el modelo ADGAR, de estos 5 componentes que son adaptabilidad, participación, graduación o crecimiento, afecto y resolución. Dice, este modelo ADGAR evalúa la funcionalidad familiar a través de estos 5 componentes y va a proporcionar una herramienta útil para poder identificar las áreas, ¿sí?, de intervención y mejora de la dinámica familiar que cada uno está necesitando. Te recomendamos prestar atención. No confíes en tu memoria, agarrá papel y lápiz. ¿Qué es la adaptabilidad? A ver, ¿qué entendemos por adaptabilidad? ¿Qué creen que mide este componente? Un poco con lo que ya venimos hablando de esto de adaptación y acomodarnos. ¿Qué mide la adaptabilidad? Y aceptar un cambio. ¿Cómo? Claro, bien. ¿Cómo nos vamos posicionando como familia ante los cambios? ¿Qué capacidad tenemos, ¿sí?, de utilizar estos recursos ante una crisis, ante cambios, ¿no? ¿Cómo somos flexibles en los roles? Como veíamos en el ejemplo, ¿no?, donde, bueno, en un momento mamá salió a trabajar y papá se quedó en la casa. Hay flexibilidad en esos roles. Después la participación. La participación tiene que ver cómo cooperan los distintos miembros de la familia. ¿Cómo está repartida la responsabilidad en la casa? ¿Es equitativa de acuerdo a la etapa evolutiva de cada uno o no? ¿Cómo se comparten también las decisiones? ¿Cómo se involucran los miembros de la familia para que la familia siga unida como sistema? El tercer componente, que es el de crecimiento, es: ¿la familia permite que cada uno de los miembros tenga una maduración física, emocional y social? ¿Hay crecimiento o está estancado esto en la familia? Porque a veces, cuando hay algún tipo de crisis, lo que vemos que sucede es que por ahí se estanca algún miembro en pos del cuidado de otro miembro. El aspecto, ¿cómo se ve en esta familia el manejo de las emociones? ¿Se validan las emociones o no? ¿Hay muestras de afecto? ¿Validamos cuando uno está triste? ¿Se acepta la tristeza como
un afecto en donde muchas veces esto pareciese, ¿no?, que es algo que hay que ocultar o que está mal. Hay demostraciones de afecto. El quinto componente es el que se llama resolución, que tiene que ver en, bueno, cómo esta familia le dedica tiempo al compartir, ¿no?, diálogo, a las charlas, a los momentos, ¿no?, de ocio, de pasarla bien en familia. ¿Cómo no? Esta familia, a partir de este tiempo de calidad, va a poder también fortalecerse para atravesar distintas situaciones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la parte práctica del taller. Yo les traje para que cada uno pueda completar un mini test en donde cada uno va a poder ver cómo está su funcionalidad familiar. Es un test muy cortito, de 5 preguntas. Poné pausa y adelantá un poquitito para ver el test en pantalla. Una vez que lo termines, volvés a poner play y continuamos para ver los resultados. La escala de puntuación ALDA permite evaluar la funcionalidad familiar. Esto ya lo dijimos, asignando puntos según la frecuencia de los comportamientos observados, creando un diagnóstico claro y efectivo. Resultados. Entre 7 y 10 puntos. ¿Quiénes tienen entre 7 y 10? Ah, bien. Bueno, entre 7 y 10, una familia altamente funcional. Vamos. Mientras que puntajes entre 4 y 6, ya acá lo pregunto así no los expongo. Mientras que puntajes entre 4 y 6 sugieren una disfunción leve. No expongamos a lo que requiere, ¿no?, un poco más de diálogo o algún tipo de atención preventiva. Ahora, ¿qué pasa cuando la puntuación es entre 0 y 3? Ahí ya estamos hablando de una disfunción grave y ahí necesitamos, sí, una intervención tal vez terapéutica que nos dé una mano en cómo resolver algunas cuestiones que no están funcionando para poder restaurar los vínculos y esta sanidad familiar de la cual venimos hablando. Yo les puse un ejemplo, que si no lo leemos bien igual yo se los leo, en una familia en donde hay un problema de adicciones o de consumos problemáticos, como en el medio de esa crisis disruptiva, ¿no?, de las adicciones, como un familiar que esté atravesando una adicción hubiese respondido el test. Vamos a ver. El primer componente que dijimos que medíamos era la adaptación, ¿sí? Bueno, puede ser que observemos en esta familia que esté atravesando una adicción que responda siempre, reaccionamos igual y nada cambia. ¿Y qué es lo que podemos decir? Siempre reaccionamos igual. Es que hay roles. Cuando hay una adicción, los roles de la familia tienden a volverse rígidos. Y ahí, bueno, aparecen algunos roles que creo que están un poquito más adelante, pero se los puedo ir comentando, que son estos roles que conocemos, seguro tal vez escucharon, el del chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la persona que, para lo que es esta teoría de la familia como un sistema, dicen que es la persona que carga como con la enfermedad de la familia. Es el paciente identificado, que podríamos llamar los terapeutas. Es el que carga con la problemática. Ahora, siempre hay alguien que sostiene todo esto, que generalmente es el codependiente, el coadicto. Y ahí se dan distintos roles en la familia. Está el rol que aparece como el del salvador, el que va a intentar rescatar a esa persona y que se carga toda esa mochila haciéndose responsable de esto. Y además de hacerse cargo de la enfermedad de ese miembro de la familia, me cargo también con un montón de otras cosas que tengo que seguir haciendo. Entonces, si reaccionamos igual, nada cambia. Yo siempre digo,
Mismas acciones, mismos resultados. Si yo quiero ver algo distinto, y voy a tener que cambiar algo. Si quiero bajar de peso, ¿tengo que seguir comiendo igual o tengo que modificar mis hábitos de alimentación? Tengo que modificar mis hábitos de alimentación, tengo que hacer un poco de actividad física. Digo, si sigo igual, no va a haber cambio. Bueno, en la parte de participación, ¿qué es lo que vemos? Un 0 acá. Dice, ya ni nos hablamos, cada uno hace la suya. ¿Qué pasa cuando hay una adicción en la familia? Llega un momento que tanta tensión, al principio por ahí le ponemos como un poco más de ganas, acompañamos, intentamos. A veces pasa que, bueno, ya está, me cansé. Sobre todo, a ver, por ahí mamá, papá siguen, pero a veces por ahí hermanos que están acompañando o parejas, por ahí dicen, bueno, che, no, hasta acá. Cada uno desde su rol va a ir ocupando distintos lugares. En lo que es graduación recuerden que era el crecimiento, el progreso. Dice, siento que mi vida se detuvo por este problema. Muchas veces pasa cuando hay una adicción en la familia que se estancan los otros subsistemas, porque están tan ocupados en acompañar a esa persona que se desatienden otras cuestiones. Por ahí dejé de ir al gimnasio porque no me dan los tiempos, que tengo que acompañar, que tengo que controlar, que tengo que vigilar, o por ahí como mamá o papá descuidé a mis otros hijos porque estoy súper abocada a que está atravesando esta situación problema, o por ahí si es mi pareja también descuidé, ¿no? A los hijos. Entonces ahí hay algo que también tenemos que estar muy atentos. Cuando uno empieza a sentir que algo se está deteniendo en lo que es crecimiento por este problema. En la parte afectiva, ¿cómo vemos la parte afectiva cuando hay un problema de adicción? Y bueno, hay gritos o silencios. Tanto los gritos como esos silencios, a veces hay silencios que cortan, ¿no? Que son más terribles que los gritos. Resolución. No compartimos nada, no hay tiempo. Recuerden que la resolución, este autor la tomaba como esa capacidad ¿sí? que tenía la familia de encontrarse, de compartir tiempo, de compartir recursos, que es ese tiempo de calidad que después me da como ese motor, ese impulso para seguir adelante ante otras cuestiones. Entonces, ya no se comparte. Bueno, y en este caso nos dio un 3/10, que es una disfunción grave. Que hablamos de la homeostasis familiar, esa palabra que dijimos que era el equilibrio, ¿no? El equilibrio familiar. ¿Cómo lograr, ¿no? Un equilibrio en estas familias disfuncionales? Estas familias disfuncionales buscan ese equilibrio porque esta teoría de los sistemas, recuerden que busca el equilibrio aunque sea disfuncional. Lo importante es que pasar la crisis de forma funcional o disfuncional. Entonces a veces estas crisis se compensan pero de forma disfuncional. Logramos otra vez como un equilibrio, un como sí, pero de una forma disfuncional. Entonces ahí aparece, bueno, esto de tal vez una primera etapa, mantener el secreto. Bueno, que no se entere que está consumiendo, ¿no? Esto de guardar ahí bajo la alfombra la problemática familiar. Y eso es una forma como de tapar el problema. Entonces, logramos como una estabilidad, un equilibrio medio, diríamos, trucho, ¿no? Porque tarde o temprano, ¿qué pasa con ese secreto? Sale a la luz. Llega un momento en donde ya no se puede callar más. Y qué bueno, gloria a Dios, que llega un momento en donde ya eso no se puede callar más. Porque adicción, etimológicamente se dice que es el que no puede hablar, el adicto, ¿no? El que no puede decir, el que no puede hablar. Entonces todos estos secretos, todos estos silencios, lo único que hacen es sostener esa disfuncionalidad. Entonces, qué importante que esto salga a la luz y que empiece, ¿no? a hablarse de lo que está pasando. Bueno,
dice, la familia puede mantener secretos para proteger al miembro con adicción, lo cual refuerza la disfuncionalidad para evitar enfrentar la realidad y bueno, y esto hace que no haya cambios para la recuperación. Después hay un concepto que se llama la paradoja del cambio, también viene de esta escuela sistémica. Dice, cuando las personas que padecen adicción intentan recuperarse, salir, rehabilitarse, muchas veces el sistema familiar puede resistir este cambio. Esto es inconsciente, no es, uy, a ver qué jodida que soy, qué mala que soy, voy a hacer que no se recupere. No, es a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, recuerdan que yo hace un ratito les dije, a veces el que consume es considerado como el chivo expiatorio, es el que carga con todos los problemas de la familia. Si esa persona se recupera, es probable que empiecen a aparecer un montón de otros problemas que estaban en la familia, pero que quedaban solapados o tapados por que estaban todas las miradas puestas en el que consumía. Entonces, ahí aparece esto que se llama la paradoja del cambio. Queremos que se recupere, pero por otro lado, a veces hago cosas que no vamos de la mano con querer que se recupere. Y ahí también entra mucho el concepto de codependencia, que muchas veces hago cosas sin maldad, sin malicia, inconscientemente, porque hay como esto de sostener este equilibrio al cual estamos acostumbrados. Estamos mal, pero acostumbrados sería como, ¿no? El dicho. Bueno, entonces, aparece esta paradoja del cambio. La adicción impacta profundamente el vínculo emocional entre las parejas. ¿Cómo vemos esa pareja? Enojada. Intentando como acercarse, pero hay como, ¿no? Distanciada. Un enfrentamiento. Hay como un enfrentamiento raro, porque yo no los veo enojados, los veo como fríos. como fríos, ¿no? Como un distanciamiento emocional, y en el medio aparecen como esas figuras, ¿no? Geométricas que dan como la sensación de distanciamiento. Entonces, el vínculo emocional de las parejas se va destruyendo cuando hay una adicción que puede ser de alguno de los hijos o de alguno de los dos miembros. Que puede ser la esposa, el esposo o alguno de los hijos de ese subsistema parental. Entonces se va destruyendo esta intimidad, se empieza a crear un clima de desconfianza, de resentimiento, que todo esto afecta a la familia toda, ¿no? El subsistema parental. ¿Qué pasa a veces? ¿Qué vemos cuando hay adicciones? Vemos algo que se llama negligencia involuntaria. ¿Qué sería una negligencia? Descuido, un descuido involuntario. Entonces dice, a veces la atención desmedida al miembro que está en consumo puede resultar en negligencia involuntaria hacia las necesidades emocionales de otros hijos, creando heridas emocionales silenciosas en la familia. El hijo que es sano, por decirlo de alguna forma, el hijo que no consume y es dejado de lado a veces porque mamá o papá o ambos están tan ocupados, es un hijo que muchas veces vemos como, ahí vemos el rol de el niño perdido, el que no da trabajo, el que le va bien en el colegio, no genera conflictos, ¿no? Es como, de alguna forma, esa psiquis piensa, bueno, ya hay demasiado lío en la familia, yo voy a tratar de no pasar desapercibido porque ya hay un montón en esta casa por resolver, ¿no? Y aparece como ese lugar del niño perdido, que es un rol que después también tiene sus consecuencias. Nadie la saca barata en este sistema familiar donde hay una adicción. Todos los miembros de la familia sufren. Vemos en este subsistema fraterno entonces que aparece, ¿no?, el héroe, por ahí ese hermano que se desvive por ayudar a su hermano, hermana, y descuida un montón de cuestiones de su propia vida, a veces, en esto de intentar ser el héroe, el que sostiene a mamá o a papá o ambos en esta lucha, ¿no?, de las adicciones, de mi hermano, de mi hermana. Aparece el héroe, el niño
dijimos. El chivo expiatorio generalmente entonces es la persona que estaría en consumo. Y todo esto afecta, ¿no?, las dinámicas familiares y el bienestar emocional de los hijos. Hasta acá hemos visto toda la parte entonces disfuncional. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto, porque dijimos que uno de los objetivos de este encuentro era, bueno, chequear a ver cómo veníamos funcionando, que ya lo hicimos con el test, y después la idea era que podamos llevarnos algunos tips o repensar entre todos qué podemos hacer para mejorar estas cuestiones. Bueno, dice, una terapia inclusiva, o sea, la familia es parte de, no significa que tienen que ir a hacer terapia, no, que es terapéutico que la familia forme parte de la recuperación como lo estamos haciendo en estos espacios. Incluir a la familia en el proceso terapéutico es fundamental para la recuperación de todos los miembros, para fortalecer esos lazos y promover un entorno de apoyo. Porque dijimos que todo el sistema estaba enfermo. Seguimos. Bien. Recursos terapéuticos. La terapia familiar sistémica, que es un poco lo que tiene que ver con la teoría que estamos compartiendo de hoy, dice, es fundamental para abordar estas dinámicas del hogar y fomentar la comunicación, ayudando a todos los miembros a expresar sus sentimientos y mejorar las relaciones. Porque vimos qué pasaba con la comunicación en las familias. Estaba rota, estaba disfuncional. Una comunicación se dice que para que esté cumpliendo. ¿La comunicación para qué? Para transmitir. Cuando yo quiero comunicar, ¿qué hago? Quiero transmitir un pensamiento, una emoción, ¿sí? Y para que llegue, yo emito, el otro es el que recepciona, y para que eso le llegue al otro, tengo que hacerlo de forma clara, concisa, precisa, ¿no? Y estamos hablando de, siempre se habla de lo que es una comunicación asertiva, encontrar ese momento también adecuado, la parte, ¿no?, gestual, corporal, cuando voy a comunicar algo. Entonces, bueno, es muy importante también trabajar todo lo que tiene que ver con la comunicación. Los grupos de apoyo, vamos a la próxima. Bien, la familia protectora, sigamos. Bueno, recuerden que el primer punto de este test que vimos era la adaptabilidad, que era la flexibilidad de los roles. Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos podemos llevar? Cuando hay consumo, la familia suele volverse rígida en el rol, ¿no?, a veces de el que persigue o el salvador, ¿no? O castigo, me enojo, te congelo o me desvivo por ver cómo ayudarte. Y puedo ir como oscilando entre uno y otro rol. Entonces, bueno, un consejo, necesitamos probar respuestas distintas a las de siempre. ¿Cuál puede ser una respuesta distinta? A ver, que ya algunos vienen hace rato, acá tienen que tener respuestas distintas. ¿Qué respuestas distintas podemos tener ante una adicción? En esto de ser el perseguidor, por ejemplo. ¿Me sirve ser el perseguidor? No. Que otro ocupe esos lugares que yo estaba ocupando, correrme de ahí, poder salir de ese rol rígido para que esto comience a flexibilizarse. Bien, la siguiente. Bueno, recuperar la participación, que tiene que ver con esto de la comunicación asertiva. El secreto es el combustible de la adicción, o sea, cuanto más secreto, lo que veíamos antes, si hay secreto se perpetúa, ¿no? Empezar a poder hablar de lo que está pasando. ¿Da vergüenza a veces? Sí, da mucha vergüenza. Tanto para el que consume como para si tenemos un familiar que esté en consumo. Da vergüenza. Pero tenemos que romper con eso, para poder empezar a hablar de lo que está pasando. Dice la palabra que la verdad nos hace libres. Entonces, empezar a hablar de lo que nos está pasando. Hablen de lo que pasa, no solo de lo que el otro consume, porque muchas veces el único tema de comunicación que tenemos, ¿qué es? Está en consumo. ¿Consumió? ¿No consumió? Fíjate, quédate vos, cuidalo, cerrá la puerta, no dejes, ¿no? Todo gira
todo el diálogo de la familia en torno a el consumo. Bueno, poder corrernos también, hay un montón de otras cosas de las cuales hablar en la familia, más allá del consumo. Entonces, poder corrernos desde ese lugar, ¿no? Los proyectos individuales, el crecimiento. Cuando hay una adicción, ¿cuál es el proyecto de la persona que consume? Consumir. Ver cómo consigue la sustancia y consumir. No hay proyectos individuales. Entonces, no hay crecimiento. Dijimos que este punto para que haya funcionalidad es muy importante del crecimiento físico, emocional, psíquico de la persona. Entonces poder, ¿no? Trabajar un poco en esto. Todos tienen derecho a crecer, independientemente si esa persona decide recuperarse o no. Muchas veces, ¿qué pasa? Lo que decíamos recién es que si esa persona está en consumo, muchas veces detenemos el crecimiento de los otros miembros, o por la tristeza, o por la bronca, o por la emoción, ¿no? negativa que eso nos genera, o porque no nos da el tiempo entre el trabajo, el fijarme, cómo acompaño, cómo cuido, qué hago, no me queda tiempo. Reconstruir el afecto. La validación emocional. El afecto suele estar condicionado a comportarse bien, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, pareciera que quiero al otro si hace lo que yo quiero. Y no es así. El amor no es eso, ¿no? Entonces, poder separar siempre la acción de lo que es el afecto. Haga lo que haga esa persona, si yo la amo, la voy a seguir amando. Lo que yo no estoy amando o no estoy pudiendo querer es esa conducta disruptiva que tiene, sobre todo con el consumo. Entonces, poder como separar esa parte, ¿no? No tiene que ver con cuánto quiero o no esa persona, sino con cuánto quiero o no quiero esa conducta que está teniendo adictiva. Y después, por último, fortalecer la resolución, que tiene que ver con esto que decíamos de, bueno, poder trabajar esos límites. Esos límites en la familia. Nunca pensemos ni en un límite muy rígido, porque eso no permite el cambio, ni en un límite muy difuso, en donde no se sabe qué está bien, qué está mal, y cada uno hace lo que puede. Sería como una anarquía, ¿no? Sobre cómo usar, ¿no? el espacio, el dinero. La casa debe ser un lugar seguro para todos, no solo para algunos. Entonces es importante que se establezcan acuerdos de convivencia saludables para todos. Y la última, la familia, no nos olvidemos que es el núcleo de nuestra vida. Dijimos al principio de esta charla que era, ¿no?, la primera institución creada por Dios. Entonces pongamos nuestra familia en las manos de Dios y no nos olvidemos de eso.